Amigos de Conversaciones, este es un episodio muy especial para mí. Este es un joven que he conocido en la actividad política. Es un joven muy comprometido con su provincia, ha desarrollado una carrera por etapas, se ha vinculado a las mejores causas de su querido San Cristóbal y hoy por hoy nos representa en el Senado de la República. Hablo de Gustavo Lara, un querido amigo y que me complace mucho recibir en Conversaciones. Gracias, Roberto, de verdad, para mí es un placer estar aquí con ustedes en esta oportunidad. ¿Cómo no? Gustavo, yo quiero comenzar para aquellos que no han tenido la oportunidad de verte, que no han vivido en San Cristóbal y no necesariamente tienen un vínculo con el representante de esa provincia tan importante para el país. ¿Cómo surgen las primeras inquietudes de Gustavo para entrar a la actividad política? ¿Cómo se da eso? ¿En qué circunstancias se da? Mira, la verdad es que yo a veces lo evalúo y yo siempre he dicho que todo es perfecto en el plan de Dios. Durante mucho tiempo yo fui apático y renegaba de la política. Sí, ¿por qué? Vengo de una familia de tradición política. Mi padre fue un activo político durante muchos años, mi tío, familiares cercanos, y la verdad es que lo he comprobado desde otra perspectiva ahora, pero en la política la familia siempre es lo más sacrificado. Claro. Entonces yo de alguna manera, como viví la experiencia con mi padre fue candidato a diputado, lideró una organización política durante mucho tiempo allá, verlo detrás del telón significaba para mí el incursionar en una actividad que iba a conllevarme a asumir sacrificios que yo en principio entendía que no estaba dispuesto. Pero en la lógica del hijo, o sea, cargaba con el pasivo del tema, ¿no? Correcto, correcto. Sin embargo, había algo dentro de mí que evidentemente fue desarrollándose y yo en todos los aspectos sociales, comunitarios, siempre estaba involucrado. Desde los clubes deportivos, desde las juntas de vecinos, me tocó liderar en mi promoción en la escuela. Y bueno, la verdad es que habían inquietudes y llegó un momento en el que entendí de que esa apatía no se correspondía con lo que era mi vocación natural de servir y que era un error pensar que desde fuera podíamos cambiar las cosas, que era desde adentro justamente. ¿Cómo se da ese punto? Es una especie de punto de quiebre entre no quiero y ya entro. Entonces, ¿en qué momento se toma la decisión y cómo comienzan los primeros pasos ya en la actividad política? Bueno, la verdad es que yo durante mucho tiempo renegaba, como te decía, sin embargo, mucha gente siempre veía condiciones en mí y me motivaba y me incentivaba. Y para finales del gobierno del presidente Hipólito Mejía, a través de un tío hermano, porque es el hermano menor de mi madre y me lleva solamente apenas 2 años, comenzó a invitarme a actividades políticas. Resulta que para aproximadamente el 2005 yo comienzo a participar en un movimiento de juventud y en algo que le denominaba en ese momento Parlamento Juvenil de la República Dominicana. Okay. Y me tocó conocer desde esa experiencia el rol del diputado, del legislador en el Senado también, y eso fue generando ¿Te pasaba por la mente en ese momento ser un legislador? Era un sueño. Llegar a la Cámara, llegar al Senado, eso... La verdad es que era un sueño. Hoy yo, desde el momento cuando llegué a la Cámara de Diputados, me encontré con personas allí que fueron parte de ese proceso y fue la verdad que ver materializar lo que en un momento determinado veía como un imposible. Sin embargo, ahí entendí de que como joven necesitaba involucrarme y ser parte de los procesos, ser parte de los cambios que yo anhelaba ver en mi entorno, y de ahí comenzó entonces ya de una manera más activa mi participación en política en el entonces Partido Revolucionario Dominicano, a nivel estructural, desde comenzar a ser un dirigente de la juventud de una zona de mi partido, la zona C en Pueblo Nuevo. Luego me tocó dirigir esa zona, la juventud de la zona, luego ser... Se tiene, perdón que te interrumpa, sí, Gustavo, se tiene la idea de que a veces ser un líder joven, estar en el área de juventud de un partido, es como una parte relegada de la actividad política, no está en el centro de la operación, sino, bueno, con los jóvenes, y como hasta cierto punto medio marginado. ¿Lo veías así? ¿Sentías algún nivel de resistencia con que estos nuevos muchachos se enrolaran en la dinámica política? ¿Cómo era eso? Mira, Roberto, interesante.
porque una de mis luchas internamente en esa participación política fue desde muy temprano dejar saber a la dirigencia política de que a pesar de la juventud no era un muchacho. Yo soy el segundo de mis hermanos y me tocó asumir responsabilidades en mi hogar, y mi padre siempre nos exigía cierto nivel de responsabilidad, y en el ejercicio de la política, ya de la práctica, yo me empeñaba mucho en hacer saber de que a pesar de mi edad, de la juventud, yo no era un muchacho. O sea, asumía roles conscientes, con compromiso, con responsabilidad, y traté siempre de impregnar ese sello en cada acción y en cada proyecto en el que nos involucramos y en cada responsabilidad que nos era delegada. En ese sentido, perdón Gustavo, entonces tuviste las primeras apariciones ahí como líder juvenil, pero entonces ¿cuándo se da la oportunidad o cómo encuentras el espacio para generar la primera experiencia electoral? Bueno, nos tocó pasar por un recorrido de coordinar la juventud del municipio de San Cristóbal. Luego, en la campaña del 2012, el presidente nos dio la oportunidad de dirigir la provincia de San Cristóbal. Esa oportunidad me permitió... La juventud de la provincia. Correcto. Okay. Todo esto en materia de juventud. Esa experiencia me permitió a mí salir a conocer a todo el liderazgo político de la provincia de San Cristóbal. Y de ese momento comenzó un vínculo. Dado, obviamente, el presidente Luis Abinader, cuando inició su proyecto político, yo fui el primer coordinador de la provincia de San Cristóbal en materia de juventud. Y entonces, en ese momento comenzó a generarse tal vez una expectativa dentro de la propia dirigencia de que nosotros debíamos en ese entonces sopesar la posibilidad de asumir roles de liderazgo en términos de las candidaturas de representación. Y para el 2016, un grupo de dirigentes, la mayoría jóvenes y adultos, había una composición, la verdad, que muy diversa, nos motivaron a que asumiéramos un proyecto a diputado. Y la verdad es que yo recuerdo ese momento y cuando en una reunión amplia de dirigentes se tomó la decisión de lanzar un proyecto de diputado, yo tenía los nervios de punta. Yo la verdad es que no sabía por dónde íbamos a comenzar y la verdad mucha incertidumbre, pero ese proceso me enseñó que todo lo que tú haces en política se suma al final de la jornada y la gente siempre lo tiene pendiente y en cuenta. ¿Qué pasó en ese proceso del 16? Bueno, el partido terminó pidiéndome que desistiera de la aspiración. Ese proceso se determinaron las candidaturas por encuestas. En esa encuesta yo quedé segundo, lo cual me daba la posibilidad de una candidatura. Sin embargo, el partido me pidió que se diera la candidatura porque había hecho un acuerdo con un diputado del PRD que venía el PRM y había que comprometer esa candidatura. Claro. Bueno, me llevó a renunciar y entonces en ese proceso se dio la solicitud de que yo asumiera la candidatura a regidor. Y después de un amplio proceso de consulta con la dirigencia, aceptamos y fuimos electos como el regidor más votado del municipio de San Cristóbal. Y ahí inició, de alguna manera... Con la gestión de José Montaz. Con la gestión de Nelson Guillén. De Nelson Guillén. Correcto. José Montaz fue el candidato en ese momento, pero no salió victorioso. No salió victorioso. Nelson Guillén, entonces, en el proceso 16-20. ¿no? 16-20. Entonces, en esa alcaldía, era una alcaldía contraria. Así es. Ahí entonces desarrollas ese tiempo en el ayuntamiento sobre los temas de la ciudad de San Cristóbal. ¿Qué experiencia recogiste ahí, Gustavo? Mira, la verdad es que yo creo que ha sido una de las experiencias de mayor aprendizaje para mí en mi carrera política. A mí me encanta la municipalidad, la respeto mucho. En ese proceso entendí primero que el regidor y el alcalde son las figuras de representación más cercanas a la población. Entendí que todo funcionario público en términos municipal, cuando llega a la posición tiene que tener claro cuál es su meta, cuál es su plan, porque si no lo tiene la cotidianidad en los 4 años de gestión, les arropa y no le permite tal vez materializar. Consume todo el tiempo, ¿no? Lo consume. Pero sobre todo me permitió ver la posibilidad de, con pocas posibilidades, ser capaz de dar respuesta y vincularme a soluciones puntuales de la necesidad de la gente en el territorio, en los sectores, en las comunidades más vulnerables. Y saber que podía hacer eso nos motivó a dar un paso más allá y aspirar
a más para entonces poder también tener como aspiraciones más grandes. Entonces de ahí se da, luego de esa experiencia municipal, la primera experiencia formalizada ante el Congreso Nacional en condición de diputado. Así es. Ya ahí no se te dio o no se te viste en la situación de tener que ceder la candidatura. La condición fue distinta al proceso anterior. ¿Cómo fue ahí? Fue completamente diferente ya para el 2020, siendo regidor. Nosotros entonces ya sí con todo el equipo definimos de que íbamos al siguiente paso. Y entonces comenzamos a desarrollar y le dimos continuidad al proyecto de diputado. Ese proceso se eligió en una convención interna, salimos como el candidato más votado al interno del PRM, lo cual ya nos aseguraba la plaza como candidato, y luego en las elecciones del 2020 fuimos el diputado más votado de ese proceso electoral también. Eso nos consagró o nos permitió de alguna manera materializar ese proyecto que había iniciado cerca de inicios del 2015 y ya entonces siendo diputado y el diputado más votado, acompañar a partir de ahí también al presidente Luis Abinader en su gestión de gobierno que iniciaba también en el 2020. Gustavo, llegar al Congreso Nacional, esos primeros días, esas primeras impresiones de llegar al hemiciclo, la Cámara de Diputados, 189 compañeros, contigo 190, ¿cómo era esos primeros días y esa relación con los colegas diputados? De alguna manera ya yo estaba familiarizado con el edificio, con la infraestructura del Congreso. Como había tenido la experiencia previa del Parlamento Juvenil, ya incluso parte del personal me conocía, habíamos interactuado, eran incluso quienes me habían dado la visita guiada en mis primeras visitas al Congreso Nacional, y coincidí incluso con diputados que en ese proceso del Parlamento Juvenil nos habían apoyado, como Bertico Santana, como Alexis Jiménez. Pero qué bien. Y coincidimos, ¿verdad? Como colegas diputados. Y la verdad que fue muy interesante. Sin embargo, yo llegué con una mentalidad muy clara. Entendía de que entraba a una nueva etapa y que tenía que agotar un proceso de aprendizaje que para mí es necesario en cada etapa de tu vida. Aunque éramos 190 diputados, yo estaba consciente de que habían diputados con 2, 3, 4 periodos y en mi caso con un nuevo periodo, lo cual me conllevaba agotar ese proceso de aprendizaje para poder estar a la altura de lo que de las expectativas de la sociedad que me había elegido, pero también del entorno político que estaba depositando un enorme poder en ese Congreso del 2020, que tenía que acompañar al presidente Luis Abinader, que tenía el compromiso de reducir una mora legislativa que trascendía los 20, 30 años, que tenía que tocar y trabajar con proyectos de ley que eran muy sensibles y que iban a ser conocidos durante esos 4 años, como el proyecto de ley del Código Penal, que de alguna manera me iba a tocar a mí en el rol de representación poder rescatar un poco la ambición y las esperanzas de una provincia que por mucho tiempo no había estado en el mapa de la inversión pública, y esa realidad se la achacaban también a que en su rol de representación los diputados, senadores que habíamos tenido anteriormente no habían hecho el proceso de gestión para que las inversiones llegaran a la provincia. Y entendiendo eso, nos dedicamos durante los primeros 6, 7 meses a conocer cómo dar los pasos, cómo someter proyectos, cómo lograr que sean incorporados en los presupuestos de cada año, cómo fiscalizar las diferentes instituciones para que puedan, evidentemente, al final materializarse inversiones que impactaran la vida de nuestra gente. Pero habiendo agotado ya 4 años como regidor y casi 4 años como diputado, surge la oportunidad de la senaduría de San Cristóbal. Y sé que de cara al proceso del año 2024 fue una situación bastante importante e interesante para tu carrera. ¿En qué momento se toma la determinación de seguir avanzando? No agotar un nuevo periodo como diputado, sino agotarlo ahora como senador de San Cristóbal. Y las cosas se fueron dando, pero ¿cómo llega ese momento para tomar la decisión? ¿Qué circunstancias ocurrieron para eso? Mira, interesantísimo, porque yo siempre he tratado en mi carrera política de no perseguir cargos electivos. Yo sí me he enfocado en construir una carrera política que cada proceso obviamente pueda representar un crecimiento. Sin embargo, ese crecimiento no siempre está vinculado
a una posición determinada. Claro, claro. Sin embargo, en ese proceso del 2020-2022, la forma en cómo nosotros asumimos la responsabilidad como diputado y dada la vinculación que ya teníamos previa por haber coordinado en materia de juventud la provincia de San Cristóbal, nos llevó de manera natural a hacer un canal de inquietudes, de aspiraciones de la dirigencia de nuestro partido y de muchos sectores de la sociedad de San Cristóbal, de todos los municipios. No solamente de tu circunscripción. No solamente de mi circunscripción. Y esa realidad, que de alguna manera no estaba en principio en los cálculos, se sumó a que el PRM venía de ganar la senaduría, pero de manos de un aliado. Claro. El PRM la construyó, la trabajó y garantizó la victoria de un aliado que fue el ex senador Franklin Rodríguez. Claro. Y el PRM tenía de alguna manera el sentir, la necesidad, el deseo. Y eso lo recuerdo, perdón que te interrumpa, yo participé activamente en la campaña del 20 y fuimos a San Cristóbal, ahí participamos promoviendo la coalición y verdaderamente la aportación del PRM fue determinante, fue fundamental para que Franklin saliera como senador. Por tanto, el partido había hecho un gran ensayo en el año 2020 motorizando una campaña, aunque no era un candidato de los nuestros. Así es. Y eso de alguna manera creó como las condiciones, la coyuntura favorable, y nosotros comenzamos a sopesar entonces la posibilidad de dar ese paso, consciente de los riesgos, consciente de los sacrificios que iba a conllevar y consciente de la responsabilidad que acarreaba asumir esta decisión. Y bueno, en el 2022, ya con una consulta mucho más amplia, con los propios equipos políticos de diferentes sectores de la sociedad, nos motivaron a que sí, a que diéramos el paso, a que entendían que había las condiciones para que nosotros pudiéramos seguir en ese ascenso político y ya, en vez de representar a la provincia desde una curul de la Cámara de Diputados, pudiéramos hacerlo desde el Senado. Y fue un proceso, la verdad, que muy enriquecedor, hermosísimo, porque nos permitió recibir el cariño de mucha gente que nosotros mismos desconocíamos, que tenía de sectores sociales no vinculados a la política, que de manera irrestricta nos dieron un respaldo, un apoyo que fue determinante en el pasado proceso electoral y nos permitió de alguna manera construir una victoria en las elecciones del 2024 con una votación histórica en la provincia de San Cristóbal. Lo cual evidentemente también nos daba un compromiso mucho mayor y nos ponía para nosotros mismos la etiqueta de no fallar, conscientes de que teníamos que dar lo mejor para construir un legado de desarrollo, de bienestar, pero quisiera sentir orgullosos a los sancristobalenses. San Cristóbal es una provincia grande, con una densidad poblacional considerable, con problemáticas en distintos territorios. ¿Cuál es el gran reto del senador de San Cristóbal frente a la realidad de su provincia? La verdad es que son muchos. Sin embargo, nosotros nos hemos trazado como meta 4 ejes fundamentales. Primero, el cohesionar y definir un plan estratégico de desarrollo ya no a nivel municipal, sino a nivel provincial. Que defina las prioridades. Y de hecho se ha estado trabajando. Logramos sensibilizar al plan estratégico de San Cristóbal de la necesidad de dar ese paso y desde agosto, septiembre del año pasado se ha comenzado a avanzar. Creo que ya estamos en una etapa final donde en los próximos meses podrá presentarse ya un plan provincial de desarrollo de la provincia de San Cristóbal que nos permita a nosotros definir las acciones en corto, mediano y largo plazo, involucrando a todos los sectores políticos y sociales de la provincia. Segundo, dentro de ese mismo plan, el poder optimizar, y hemos estado trabajando durante este año en poner en marcha un sinnúmero de acciones que permitan explotar el potencial turístico, cultural que tiene la provincia de San Cristóbal, que si los cálculos no me fallan, creo que para finales de este año tendremos la oportunidad de concatenar un sinnúmero de acciones que se han estado impulsando, que van a permitir que San Cristóbal comience a ver ese desarrollo y ese potencial ponerse al servicio del desarrollo del país en sentido general. Un aspecto muy importante es que al ser una provincia de casi 700.000 habitantes, 17 demarcaciones territoriales, San Cristóbal durante mucho tiempo, como decía anteriormente, no estaba en los mapas de inversión pública del Estado. Pasaron gobiernos donde San Cristóbal no tuvo una sola inversión de relevancia
Y en ese sentido, consciente de las aspiraciones del San Cristobalense de ese potencial, verlo traducir en desarrollo, nosotros entonces hemos comenzado a definir cuáles son esos proyectos de inversión prioritarios, y muchos de ellos ya están en marcha. Algunos estaban estancados, otros estaban pendientes de iniciar, y hemos estado trabajando para que todos de manera simultánea puedan acelerar y avanzar, para que al final de esta jornada, de este gobierno, de segundo periodo de gobierno del presidente Luis Abinader, que ha mostrado una disposición, un compromiso con San Cristóbal, como tal vez ningún otro presidente que yo pueda recordar, va a permitir que nosotros recibamos inversiones superiores a lo que habíamos recibido en los últimos 4 o 5 gobiernos pasados. Y eso, de alguna manera, va a permitir que San Cristóbal pueda comenzar su ciclo de desarrollo que tenía estancado durante 20, 30 años. Gustavo, tu partido, que es el mío y el de muchos dominicanos, sí, tiene en estos momentos a muchos aspirantes, como el presidente Luis Abinader ha establecido, tiene un impedimento constitucional y a su vez ha declarado su disposición de solamente 2 periodos, ha actuado en consecuencia, brindándole mayor estabilidad institucional a la República Dominicana con esas declaraciones y esa actuación, pues evidentemente que activa los intereses, ¿no?, a nivel político y partidario. Muchos compañeros nuestros están en una labor de aspiraciones. ¿Qué reflexión tú haces de este proceso? ¿Entiendes tú que es un proceso muy temprano, que se debió esperar un poco más? ¿Es legítimo toda esta dinámica interna que lleva el Partido Revolucionario Moderno? ¿Qué visión tienes sobre estos acontecimientos que vienen cobrando mucha fuerza? Mira, yo he escuchado a muchas personas criticando la decisión del presidente de hacer el anuncio de que verdaderamente no se repostularía. Por el contrario, yo lo apoyo rotundamente y creo que es un acto de coherencia, como lo ha hecho siempre. Y hace un gran servicio al país también. Claro que sí. Entonces, evidentemente eso ha generado la movilización de proyectos políticos. Yo tengo 2 reflexiones, Roberto. Primero, que creo que el PRM tiene el relevo generacional que no tiene ninguna otra organización política, que bien administrado puede garantizar más de un periodo de gobierno de cualquiera de ellos, y que de hecho pudieran todos llegar a ser presidente de la República, entendiendo de que tiene que ser uno antes y otro después. Segundo, que en este momento el Partido Revolucionario Moderno, a pesar de que puedan salir a construir, porque un proyecto presidencial no se construye de la noche a la mañana, entiendo que el principal enfoque y la principal etapa de esa construcción, que es la Zapata, se circunscribe en la defensa de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Yo creo que el presidente hará una gestión histórica, pero la suerte de cualquier proyecto presidencial en nuestro partido depende del éxito de la gestión del presidente Luis Abinader. Y si nosotros logramos evidentemente poder materializar esos anhelos, esos sueños, esa visión de desarrollo que el presidente ha encaminado para el país, y logramos mantener la unidad del Partido Revolucionario Moderno, yo no tengo dudas de que cualquiera que salga electo en una convención interna como candidato será el próximo presidente o presidenta de la República Dominicana. ¿Qué le faltaría o qué estimas tú, Gustavo, que debería hacer Luis Abinader en beneficio de San Cristóbal y la República Dominicana que todavía no ha hecho? Mira, para San Cristóbal yo creo que si concluimos todo lo que está en marcha y en planificación en este momento, nuestra provincia va a recibir una revolución sin precedentes que va a hacer el despertar de muchas otras cosas. Pero sobre todo porque el presidente ha logrado generar y recuperar la confianza del pueblo de San Cristóbal. Desde honrar sus fechas patrias y cada 6 de noviembre estar presente, que no le había hecho ningún otro presidente, y pudiera pasar desapercibido, pero eso tiene un valor histórico, un valor histórico, sí, claro, para San Cristóbal y para el país. Lógicamente. Y para el país, yo creo que el presidente, en una reunión que tuvo con legisladores, decía que su meta es pasar a la historia como un presidente reformador. Si el presidente logra materializar las reformas que ha estado impulsando, dentro de ellas la que está actualmente en el Congreso Nacional, de la Seguridad Social, la reforma laboral, el presidente va a marcar un antes y un después. El país lo está esperando.
Evidentemente cuesta trabajo porque requiere del consenso de diferentes sectores, pero sobre todo lo más importante es poder garantizar la confianza del pueblo, de la sociedad dominicana, en una gestión de gobierno que se ha preocupado más en crear condiciones de bienestar para el futuro desarrollo de los dominicanos y no en términos personal de un presidente. Gustavo, eres un hombre joven, sé que estás casado, tienes tus hijos. Cuando no estás involucrado en la actividad política, desde el punto de vista familiar, ¿cuáles son las cosas que más te gusta hacer junto a los tuyos? ¿Qué haces en ese tiempo libre? Probablemente fines de semana donde el activismo político ya cesa bastante, donde no tienes la labor directa del senador de San Cristóbal. ¿Qué haces? ¿Qué es tu vida? Mira, eso ha sido una tarea pendiente y de hecho que está en proceso. Porque en mi caso, al ser senador de la provincia de San Cristóbal, yo vivo en San Cristóbal. La verdad es que mis jornadas son de lunes a lunes. Yo trato de sacar siempre el espacio para dispersar y buscar ese espacio. Eso es importante, aunque está cerca de la capital, él vive en San Cristóbal. Claro, claro. No, y muchas ocasiones, por ejemplo, en el día de mañana, yo tengo seguro por mi agenda de trabajo que venir a la capital 2 o 3 veces y regresar a San Cristóbal en el interín del día. Y como decía al principio, la familia siempre es lo más sacrificado, pero yo me he propuesto como meta siempre sacar ese espacio para compartir con mi familia. Yo creo que es la mayor bendición que puedo tener. Mi esposa, mis 3 hijos, tengo una familia hermosísima, gracias a Dios, de niños saludables, muy alegres, inquietos. ¿Qué edad tienen tus hijos? La mayor tiene 6 años recién cumplidos, 2 años y 1 año la más menor que acabo de cumplir. 6, 2 y 1. No, está muy pequeño. Sí. Claro, está muy pequeño. Pero yo trato con mis hijos de hacer un ejercicio. Yo trato de llevarlos siempre a la escuela y de buscarlos. Dentro de mi agenda y de mis obligaciones, trato de reservar ese espacio como parte de mis compromisos, porque al principio con la mayor me pasaba que yo salía de la casa, la dejaba durmiendo y regresaba a la casa y la encontraba durmiendo. Y ese primer año como diputado me llamó mucho a reflexión. Yo decía, bueno, yo no puedo permitir que pase el desarrollo de mis hijos, que crezcan y yo no puedo estar acompañándoles en los momentos más importantes. Y bueno, en la semana siempre tratamos de tener 1 o 2 días, puede ser incluso hasta día de la semana para compartir, ir a la playa, quedarnos en la casa viendo películas, jugando con los niños, como una forma de que la ausencia natural por mis obligaciones, poder compensarla con tiempo de calidad cuando estoy con ellos. Gustavo, ya en el tramo final de la conversación, yo quiero regresar a la actividad política y regresar a San Cristóbal. San Cristóbal ha sido una provincia que históricamente ha tenido figuras que han saltado, aunque sean de San Cristóbal, por la cercanía con la capital, y han tenido un gran dominio con la capital de la República y los grandes canales y demás. Y hay desde los años 80 a los años 90 siempre figuras prominentes. Ahora, indefectiblemente, contigo y con otras figuras también, hay diputados jóvenes que forman parte del cuerpo legislativo de San Cristóbal. Uno siente, bueno, a San Cristóbal llegó un relevo en la actividad política. Cuando hace esa evaluación de San Cristóbal respecto de otras provincias, ¿siente que hay un avance muy significativo en San Cristóbal y hay otras zonas del país muy rezagadas con figuras que uno tiene muchísimos años viendo en ese comparativo? Mira, yo creo que el país completo desde el 2020 ha comenzado a mirar a San Cristóbal porque, así como tú mencionabas, se ha venido dando un relevo generacional. Sí. Ha habido un mayor empoderamiento de una generación en la actividad política, pero no solo en lo político. Debo decir que en este momento la Cámara de Comercio está dirigida por un joven, que el Consejo Empresarial está dirigido por un joven, que el Plan Estratégico está dirigido por un joven, y se ha dado la coyuntura donde nuestra generación, sin proponérselo, sin coordinar previamente, ha asumido el liderazgo de diferentes roles en la actividad política y social. Sin embargo, yo creo que cada provincia tiene su realidad. Sí. Y creo que la política, y estoy convencido de ello, es una carrera que le toca a cada quien construir y todo parte de una decisión. Yo recuerdo que en un momento determinado, una figura política prominente de San Cristóbal me dio un consejo que tal vez él no sabe lo importante que fue.
Y él me decía, porque en ese momento ya se escuchaba de que me motivaban a asumir aspiraciones políticas, y me decía, mira Gustavo, tú tienes todas las condiciones. Sin embargo, preocúpate antes de salir a presentarte a la población de que tu trabajo diario sea un abono a ese aporte que San Cristóbal te ha hecho a ti durante toda tu trayectoria y desarrollo personal. Y en el principio yo no lo entendí. La verdad es que yo me fui de ahí muy confundido de qué me había querido decir, y luego cuando lo interioricé entendí que cada acción en la que yo me involucrara tenía que ser con un sentido de devolver a San Cristóbal lo mucho que me ha dado. Y esto lo digo porque creo que cada joven que desea involucrarse en política tiene que verlo de esa perspectiva. No lo que va a buscar, sino lo que va a aportar para la sociedad que pretende representar. Y cuando eso se da y se materializa, yo creo que entonces los espacios de representación llegan de manera natural. Gustavo, antes de irnos, yo quisiera que utilizaras esta cámara que tienes de frente para hacer una reflexión, porque yo sé que hay muchos jóvenes viendo esta conversación, probablemente con interés de entrar a la actividad política, y hay muchos jóvenes en el país que, actuando por el prejuicio, entienden, es que yo no puedo entrar a la actividad política porque ahí yo no voy a tener espacio ni voy a tener oportunidad. Y los partidos están llenos y ya hay gente en las posiciones, pero estamos en presencia de un joven que fue regidor, fue diputado y ahora es senador de su provincia. ¿Qué podrías como reflexión dejar en esta conversación? Nunca es tarde. Yo creo que el país necesita del capital humano, de una generación que por mucho tiempo ha sido apática a participar en la actividad política, para que poder consumir muchos de los cambios que la República Dominicana se ha propuesto. Solamente se podrán materializar si nuestra generación se involucra, se empodera y las que nos preceden a nosotros. De alguna manera es una carrera de muchos sacrificios, de mucho trabajo, pero que al final tiene una satisfacción del deber cumplido cuando se hacen las cosas correctamente. Y lo más importante es tener como meta ser parte de un legado de transformación, de bienestar para los tuyos, que evidentemente siempre van a estar pensando que tú tienes algo que aportar. Bueno, señores, hemos tenido esta conversación amena, interesante, con el senador de la provincia de San Cristóbal. Es una figura joven, una figura fresca, que ha desarrollado una carrera muy exitosa en corto tiempo, una carrera exitosa, se sigue preparando y sigue brindando lo mejor de su talento en beneficio de su provincia, San Cristóbal. Es un representante del Partido Revolucionario Moderno y algo muy particular, muy amigo mío. Así es. Gracias, Gustavo, por acompañarnos en esta edición de Conversaciones. Hasta un próximo episodio. Gracias, Roberto.